Buenos días, profesores y compañeros. Mi nombre es José Carlos Rodríguez Román, soy residente del segundo año de alergia e inmunología clínica. En esta ocasión agradezco a la doctora en medicina María del Carmen Zárate Hernández por su asesoría para la realización de esta presentación. Continuaremos con temas que son bastante importantes con las sesiones clínicas de inmunología. Y hoy veremos un tema que es muy relevante en el tratamiento de apoyo para los pacientes con errores innatos de la inmunidad, ya que al conocer y tener las pautas esenciales para el inicio de medidas que favorezcan las mejores condiciones en la prevención de procesos infecciosos en los pacientes con errores innatos de la inmunidad, contribuiremos de forma sustancial en el pronóstico de estos pacientes y abordaremos una revisión sobre la profilaxis antibiótica en los errores innatos de la inmunidad y otras estrategias en la prevención de infecciones. Recordar ampliamente que los errores innatos de la inmunidad, pues es un grupo bastante heterogéneo de trastornos genéticos con defectos en uno o más componentes del sistema inmunológico. Y que algo que es bastante peculiar en la gran mayoría de los errores innatos de la inmunidad es que estos pacientes pues presentan un aumento en la susceptibilidad a presentar procesos infecciosos. Estos pues pueden ser infecciones recurrentes de diferente tipo, pero también de gravedad. Y esto pues va a depender del defecto genético que tenga cada uno de los errores. Estas infecciones se caracterizan por ser infecciones recurrentes, pero también llegan a ser eventos potencialmente mortales. Pueden ir desde procesos como neumonías, empiemas, sepsis, meningitis o artritis séptica, por mencionar algunos. Es aquí cuando las terapias antimicrobianas fungen un papel bastante relevante porque han contribuido de forma sustancial en la supervivencia de todos los pacientes con errores innatos de la inmunidad. Al hablar de un tratamiento para estos pacientes, en múltiples circunstancias, pues llegan a ser bastante difíciles. ¿Por qué? Porque las opciones que tenemos de tratamientos curativos, como lo son el trasplante de células madre hematopoyéticas y la terapia génica, que son los tratamientos curativos, en múltiples circunstancias, pues no se tiene disponibilidad para todos los pacientes, ni tampoco son opciones para todos los errores innatos de la inmunidad. Es ahí cuando tenemos que hacer uso de las terapias de apoyo. ¿Como cuáles? Pues las terapias sustitutivas o inmunomoduladoras con gamma globulina, así como la terapia con profilaxis antibiótica, que va a ser nuestro tema central de esta presentación, así como medidas generales, pues que contribuyen de forma sustancial a reducir los procesos infecciosos en estos pacientes y las complicaciones secundarias. Es por eso que el tratamiento de los errores innatos de la inmunidad debe ser un tratamiento multidisciplinario. Y por lo tanto, el inmunoalergólogo debe tener una experiencia bastante amplia en el tratamiento de todos estos errores innatos de la inmunidad. Cuando hablamos de profilaxis, pues nos vamos a referir a una palabra que tiene un origen griego de la palabra profilaxis, compuesta por varios sufijos, pro, antes, filax, guardián y sis, acción. En su conjunto nos vamos a referir a esa acción preventiva de la aparición de enfermedades infectocontagiosas. Pero si estas manifestaciones se dan, pues vamos a contrarrestar su propagación y contribuir a que estas manifestaciones sean menos graves en comparación cuando no reciben el tratamiento profiláctico. Al hablar de tratamientos con antibióticos de forma profiláctica, hay una gran cantidad de estudios en diferentes circunstancias que propician la aparición de enfermedades infecciosas, tales como pacientes con fiebre y neutropenia secundarias al uso de quimioterapéuticos, sobre todo en el contexto de pacientes oncológicos. También en aquellos pacientes que presentan alguna alteración anatómica y que contribuyen a la presencia de infecciones del tracto genitourinario, y así como profilaxis antimicótica en los pacientes prematuros. Desafortunadamente, ¿qué pasa con los pacientes con errores innatos de la inmunidad? Al ser a lo mejor enfermedades un poco desconocidas para el resto del gremio médico, pues realmente la evidencia está limitada. Son muy raras y en su mayoría carecen de pautas basadas en evidencia. La gran mayoría de los enfoques que se utilizan, pues se generalizan a partir de los errores innatos de la inmunidad más comunes. Sin embargo, esto no es lo más adecuado, ya que cada error innato pues tiene su susceptibilidad de acuerdo al defecto genético y que sería lo adecuado, pues que se hagan enfoques dirigidos. ¿Y de qué nos sirve conocer la susceptibilidad a este tipo de infecciones? Pues que brindaremos terapias pues mucho más específicas, adecuadas durante procesos infecciosos agudos y crónicos y con esto pues disminuir las complicaciones asociadas.
por lo cual es recomendable que siempre mantengamos esas alertas encendidas y mantener un umbral bajo para la investigación de procesos infecciosos, ya que en algunos de los pacientes con errores innatos de la inmunidad, las manifestaciones clásicas de un proceso infeccioso, como el rubor, la fiebre, el dolor o el calor, se encuentran disminuidos o ausentes y cuando ya se manifiestan, pues llegan a tener ya procesos bastante avanzados que complican el tratamiento en estos pacientes. Al hablar de profilaxis para infecciones bacterianas, pues este tipo de infecciones van a ser bastante frecuentes y van a depender del defecto genético asociado en los diferentes errores. Por ejemplo, en los defectos que se encuentran asociados a la producción de anticuerpos, como el amplio espectro de presentación, desde una gamma globulinemia ligada a X hasta una inmunodeficiencia común variable, se caracterizan principalmente por la presencia de infecciones otocinopulmonares piógenas y que son recurrentes, principalmente ocasionadas por organismos encapsulados. Por otro lado, pacientes que tienen algún defecto en los neutrófilos se caracteriza principalmente por infecciones por gram negativos, gram positivos, pero que resultan ser más invasivas en comparación con aquellas personas que no tienen defectos a nivel de esta línea celular. Defectos de inmunidad innata, como son alteraciones en la vía de la interleucina 12, 23 e interferón gamma, son pacientes que tienen una susceptibilidad aumentada a presentar infecciones por bacterias intracelulares, micobacterias y también algunas especies de salmonela. ¿De qué va a depender? Pues la elección del antibiótico, tanto profiláctico, así como un tratamiento de forma empírica, pues de nuestro conocimiento que tengamos sobre la susceptibilidad particular para cada uno de los errores innatos. Dentro de la gran mayoría de los antibióticos más comúnmente utilizados para errores innatos de la inmunidad, creo que en algún momento, al escuchar la palabra profilaxis, siempre viene a nuestra mente, pues trimethoprim en una primera instancia, ¿sí? ¿Y por qué trimethoprim? Bueno, esto tiene varias características. Trimethoprim con sulfomotoxazol, como su mecanismo de acción interfiere con la síntesis bacteriana del ácido tetrahidrofólico. Es un medicamento que es bien tolerado, tiene fácil acceso, se absorbe por vía oral con penetración en diferentes tejidos y también tiene una amplia actividad contra aerobios gram negativos, gram positivos, pero no solamente tiene actividad contra bacterias, sino que también interfiere con la síntesis de pared de algunos hongos como el Pneumocystis jirovecii y que se utiliza con bastante éxito en la prevención de infecciones asociadas en otro tipo de inmunodeficiencias. Así como también tiene actividad antiprotozoos. Además, las bacterias que conservan la sensibilidad a trimethoprim sulfametoxazol cuando llegan a ser resistentes a otro tipo de terapias antibióticas, tales como Staphylococcus aureus resistentes a meticilina o Stenotrophomonas maltophilia. Dentro de los efectos secundarios que hay que tener en consideración, porque no son medicamentos inocuos, pues llegan a tener las erupciones cutáneas, que pues sí pueden ir desde alguna eritrodermia simple hasta casos graves como SCARS, y que hay que tener siempre en cuenta este riesgo. Además, la supresión de la médula ósea, que se llega a asociar sobre todo con el uso de dosis altas. Y una especial atención en aquellos pacientes lactantes, porque se incrementa el riesgo de presentar una hiperbilirrubinemia debido al desplazamiento de la bilirrubina unida a la albúmina. Otro de los grupos que también se utiliza con frecuencia dentro de los antibióticos profilácticos, pues son las penicilinas. Y de estos, amoxicilina, ya que inhibe la división bacteriana al bloquear la síntesis de la pared celular bacteriana. Se utiliza sobre todo con éxito como profilaxis en pacientes con asplenia, con defectos de células B, así como defectos del complemento con susceptibilidad a bacterias encapsuladas. Tiene una actividad importante contra estreptococos, haemófilos y neisseria. Y de la misma manera actividad contra ciertos anaerobios orales, por lo cual también lo convierte en una opción adecuada para procedimientos dentales. Y por lo tanto, las penicilinas son consideradas también un antibiótico de primera línea en los pacientes con disfunción esplénica. Otro grupo importante que hay que tener siempre en consideración y que va a ser bastante utilizado, pues estos son los macrólidos. La citromicina se va a unir al ribosoma bacteriano para evitar la traducción bacteriana, inhibiendo el crecimiento. Tiene una ventaja bastante importante porque es la administración oral, se administra una vez por día, es un antibiótico bien tolerado y tiene una actividad importante contra bacterias comunes, pero también contra ciertas micobacterias.
Se utiliza sobre todo como profilaxis, pero no como monoterapia en cuanto al tratamiento con micobacterias. Y dadas las amplias propiedades antiinflamatorias e inmunomoduladoras de este macrólido, lo convierte en una opción común para ciertas afecciones crónicas, desde la disminución en la producción de ciertas interleucinas como interleucina 1, interleucina 6, contribuye también ampliamente en la disminución de la producción de ciertas endotoxinas producidas por ciertas bacterias, como son en el caso de las pseudomonas, disminuye las endotoxinas o las endotoxinas bacterianas, y pues también con esto disminuye la migración de los neutrófilos hacia sitios de infección, y esto pues contribuye ampliamente con los procesos inflamatorios. Respecto a los efectos adversos asociados a este antibiótico, pues principalmente la intolerancia gastrointestinal, la prolongación del intervalo QT, que llega a ser un tanto raro, pero sobre todo hay que tener precaución en esos pacientes que per se ya tienen alguna alteración a nivel de la conducción. Y la pérdida auditiva reversible, pues sobre todo con dosis altas. En cuanto a la profilaxis antimicótica, pues hay que tener en cuenta que llegan a ser medicamentos pues vamos a tener una gama de medicamentos un poco menos amplia que la profilaxis antibiótica. Dentro de este grupo, pues los azoles es el principal grupo antifúngico eficaz, ya que tiene una absorción sistémica y van a inhibir la producción de ergosterol, que es uno de los componentes principales de la pared de la membrana celular de los hongos. Dentro de estos azoles, fluconazol se utiliza con frecuencia, ya que tiene una actividad contra levaduras, incluida la gran mayoría de las especies de cándida, de criptococos y también de ciertos coccidioides. Itraconazol también tiene una actividad potente contra histoplasma, así como contra algunas otras especies de mohos. Posaconazol, boriconazol y sabobusaconazol tienen una mayor potencia, especialmente para algunas especies de Aspergillus. Y hay que tener en cuenta que estos pues, nos pueden aumentar la fotosensibilidad. Y de manera muy general, los efectos adversos o secundarios principales que hay que tener en cuenta va a ser la hepatotoxicidad. Algunos casos se describen de alopecia y de neuropatía. Dentro de los antimicóticos, anfotericina en sus dos variedades, la convencional y la B-liposomal, pues es un antifúngico poliénico que interfiere con la síntesis de la membrana celular del hongo. Es un antimicótico de amplio espectro, sin embargo, es de administración intravenosa y tiene toxicidad tanto a corto a largo plazo, por lo cual limita su uso como una terapia profiláctica. Por otro lado, las equinocandinas pues van a inhibir los betaglucanos de la pared celular de los hongos. Tienen una actividad importante contra ciertas especies de cándida y algunos mohos. ¿En qué defectos se recomienda el uso de profilaxis antimicótica? Sobre todo en los defectos de neutrófilos, como la enfermedad granulomatosa crónica, en la que hay una susceptibilidad importante a ciertos mohos, y de manera considerable Aspergillus, que es una de las causas principales de enfermedad fúngica invasiva, así como defectos que predisponen a las candidiasis mucocutáneas, tales como son los defectos en estado 1. Al hablar de profilaxis antiviral, pues primero, son pocos los antivirales que son eficaces y que tenemos disponibles para el tratamiento de manera general, y aún menos para tratamiento profiláctico. En el grupo de aciclovir, valaciclovir, famciclovir y ganciclovir, pues estos medicamentos inhiben la ADN polimerasa viral y tienen una amplia actividad contra toda la familia de los herpes virus. De forma particular, ganciclovir, hay que tener en consideración que pues llega a tener un efecto adverso importante, como lo es la supresión de la médula ósea, pero es el único de este grupo que tiene una actividad importante frente a citomegalovirus. Foscarnet y cidofovir también tienen actividad contra la familia de los herpes, pero la nefrotoxicidad limitan su empleo para terapias profilácticas. Y letermovir está aprobado para la profilaxis contra citomegalovirus en el contexto de pacientes que reciben trasplante de células madre hematopoyéticas. Entonces, como vemos, la lista de antivirales que va dirigido a cada uno de los virus más frecuentemente asociados a procesos infecciosos recurrentes, pues no es una lista muy amplia, y la gran mayoría pues no tienen una actividad o no se utilizan con frecuencia como una profilaxis. En esta tabla pues se incluyen los principales errores innatos de la inmunidad y las principales sugerencias de tratamientos profilácticos
recomendados para cada uno de estos errores innatos, así como terapias adyuvantes o inmunomoduladoras como el uso de gamma globulina o de interferón gamma de acuerdo al efecto genético asociado, así como consideraciones que hay que tener con las diferentes vacunas que vamos a hablar un poco más adelante de cada uno de estos. Al hablar de una enfermedad granulomatosa crónica, pues es la más común y la mejor estudiada de todos los defectos de los neutrófilos. Y es el único error innato de la inmunidad en la cual pues, se han realizado estudios sobre profilaxis de infecciones tanto bacterianas como fúngicas. ¿Qué es lo característico de estos pacientes? Pues que el estallido respiratorio se encuentra anormal a nivel de los neutrófilos y esto secundario a alguna alteración, algún defecto en las proteínas que conforman el complejo de NADPH oxidasa. Recordemos de forma principal el defecto en el gen de CIBB que codifica la proteína GP91-FOX con herencia ligada al X y el resto de las proteínas implicadas son de herencia autosómica recesiva. ¿Qué es lo característico de estos pacientes que cursan con procesos inflamatorios, la formación de granulomas y, por este lado que estamos abordando los procesos infecciosos, la susceptibilidad a infecciones? Las más comunes son ocasionadas por Staphylococcus aureus, Serratia maresensis, el complejo Burkholderia cepacia y así como algunas especies de nocardia. Otras especies que resultan ser menos comunes, pero que son bastante específicas en esta entidad, pues son infecciones por Granulibacter, Francisella, así como Coromobacterium violaceum. Y no dejar de lado, como lo mencioné de forma previa, infecciones micóticas, principalmente por Aspergillus, como una de las causas principales de infección fúngica invasiva. Los pilares del tratamiento de la enfermedad granulomatosa crónica, siempre hay que tener nuestra profilaxis antibacteriana y antifúngica, el uso de interferón gamma como una terapia adyuvante, ya que estimula el estallido respiratorio independientemente de la función residual de la NADPH en otras células independientes del neutrófilo, y pues nuestro tratamiento curativo en nuestros pacientes, el trasplante de células madre hematopoyéticas. ¿Qué profilaxis se recomienda? Pues trimethoprim como sulfometoxazol va a ser el antibiótico profiláctico ideal porque tiene actividad contra la gran mayoría de Staphylococcus aureus adquiridos en la comunidad, algunas especies de nocardia, pero también para bacterias gram negativas. ¿Qué es lo que se ha visto en los estudios reportados que han permitido reducir la tasa de infección bacteriana grave a pacientes que habían presentado una infección al menos grave por año a presentarlas al menos una como mínimo cada 4 años? ¿Qué dosis se recomienda? Son dosis habituales de 5 a 8 miligramos por kilo día del componente de trimethoprim dividido 2 veces al día. Nuestra dosis máxima van a ser los 160 miligramos del componente de trimethoprim. ¿Qué pasa con los pacientes que presentan alguna alergia o intolerancia a trimethoprim? En muchas circunstancias, como es un tratamiento ideal para estos pacientes por uso profiláctico, pues una consideración clave sería tomar en cuenta la desensibilización, ¿sí? Si no se tiene experiencia en este tipo de procedimiento, pues se recomienda la utilización de cefalosporinas de segunda o de tercera generación, ya que también presentan una gran actividad contra gram negativas, que son específicas de la enfermedad granulomatosa crónica, así como Staphylococcus aureus sensibles a meticilina. Sin embargo, pues existe una resistencia comunitaria cada vez mayor debido al uso indiscriminado de este tipo de antibióticos, por lo cual pues también se están teniendo ciertos problemas como uso profiláctico. Y por otro lado, fluorquinolonas también tienen una actividad contra gram negativos específicos de la enfermedad granulomatosa crónica, así como algunas especies de nocardia. Sin embargo, su toxicidad articular limita su uso para largo plazo y por lo tanto, pues como uso profiláctico. Otros de los defectos asociados a los neutrófilos que posiblemente tenemos menos información respecto al tratamiento profiláctico, pues tenemos los defectos de adhesión leucocitaria. Son pacientes que también cursan con infecciones orales, cutáneas y respiratorias, principalmente por anaerobios y estreptococos, que son a nivel de la flora oral, así como Staphylococcus aureus y Bacillus gram negativos. Regímenes profilácticos que se han utilizado con éxito en estos pacientes: amoxicilina con ácido clavulánico porque tiene actividad contra anaerobios, cocos gram positivos y bacilos gram negativos. Y también fluorquinolonas se han utilizado con éxito. Respecto a pacientes que presentan
neutropenias congénitas, aquí la base fundamental en el tratamiento es aumentar el número de neutrófilos y que se emplea con mayor frecuencia pues factores estimulantes de colonias de granulocitos. Sin embargo, si a pesar de que logramos recuperar niveles de neutrófilos, el paciente persiste con procesos infecciosos, ahí es cuando consideramos el inicio de terapia profiláctica. Ahora hablar de otro de los grupos de los errores innatos de la inmunidad más frecuentes, que son los defectos con predominio de anticuerpos, pues estos pacientes van a presentar una anomalía tanto en el número y o función de los linfocitos B que va a afectar o va a producir una alteración en la cantidad y la calidad de los anticuerpos. Tienen una susceptibilidad también aumentada a ciertas especies de gérmenes, principalmente gérmenes encapsulados, que producen infecciones respiratorias características como sinusitis, otitis, bronquitis o neumonías, pero también hay afección gastrointestinal como cursan con diarrea crónica por Giardia o lesiones gástricas por Helicobacter. Infecciones tan graves como las meningoencefalitis o también artritis por Mycoplasma o Ureoplasma. Recordad que el pilar del tratamiento en estos pacientes con defectos de anticuerpos, pues va a ser la terapia sustitutiva con gamma globulina. ¿Cuál va a ser la dosis óptima para estos pacientes? Pues siempre hay que recordar que hay que individualizar y mantener estos niveles de de gamma globulina dependiendo de la evolución clínica y de las determinaciones residuales de la IG sérica. Y es lo que nos va a marcar la pauta para decidir cuál es la dosis óptima para cada paciente. Recordando brevemente la inmunodeficiencia como un variable, pues se caracteriza por presentar una marcada reducción en los niveles de IgG, pero también con disminución de la IgA o IgM y que se encuentran asociados a defectos en la formación de anticuerpos específicos. Cursan con infecciones bacterianas recurrentes. Los criterios diagnósticos nos mencionan que es a partir de los 4 años, pero se describen casos que incluso las manifestaciones pueden iniciar a edades más tempranas. Cursan con manifestaciones autoinmunes, enfermedad granulomatosa, linfoproliferación, riesgo de algunas presencia de neoplasias, así como el compromiso de la inmunidad celular. Y por otro lado, otro de los espectros de presentación, pues es la gamma globulinemia por ausencia de linfocitos B en sangre periférica por defectos en la proteína BTK. Concentraciones séricas también de los 3 isotipos de inmunoglobulinas, menos de 2 viaciones estándar para la edad es lo que nos va a pautar la marca para el diagnóstico. Se caracterizan principalmente por tener falta de respuesta a anticuerpos. Hay una alteración en la inmunidad humoral porque la inmunidad celular se encuentra conservada. Las infecciones bacterianas son recurrentes y tienen la susceptibilidad también a procesos por enterovirus. Y lo característico es que este tipo de procesos infecciosos se presentan hasta después del 5º o 6º mes de vida, cuando los niveles de inmunoglobulinas maternas pues comienzan su descenso. Desafortunadamente, no hay un consenso que nos hable sobre la frecuencia o la gravedad de las infecciones que nos motiven al inicio de terapia profiláctica en los pacientes con defectos de anticuerpos. ¿Y qué es lo que nos va a pautar? Pues aquellos pacientes que están con tratamientos sustitutivos con gamma globulina, pero a que más que presentan infecciones recurrentes, siempre, por ejemplo, marcan pautas 2 o más neumonías en un año o más de 4 o 5 episodios de otitis o de sinusitis por año, pues siempre hay que considerar añadir a la terapia con gamma globulina, pues profilaxis antibiótica, con cuáles se recomiendan amoxicilina, trimethoprim, sulfamethoxazol o acitromicina, de acuerdo a la susceptibilidad de cada paciente. Ciertas circunstancias también que hay que tener en cuenta en este tipo de pacientes y que se encuentran en terapia sustitutiva con gamma globulina. Aquellos que llevan a recibir que van a ser van a ser sometidos a un procedimiento quirúrgico programado. Estos se recomiendan que se realicen después o dentro de los 15 días posteriores a la administración de su dosis sustitutiva con gamma globulina. En aquellos pacientes que van a hacer un procedimiento odontológico programado, también se recomienda dentro de estos 15 días posteriores a la infusión de la gamma globulina, pero además añadir amoxicilina con ácido clavulánico desde las 24 horas hasta 48 horas posteriores al procedimiento. ¿Y qué pasa con aquellos pacientes que requieren algún procedimiento quirúrgico de urgencia, que recibieron alguna herida cortante o alguna mordedura? Pues igual, si la última dosis de gamma globulina fue hace más de 15 días, se recomienda recibir una dosis extra. ¿Y qué pasa ante el contacto con enfermedades infectocontagiosas? Aquí va a ser muy importante que revisemos cuál fue la fecha
en la que se recibió la última infusión de gamma globulina. Por ejemplo, en casos de sarampión, si la última dosis de gamma globulina también fue recibida hace más de 15 días, lo recomendable es administrar una infusión extra a su dosis habitual. Con varicela va a ser lo mismo, de acuerdo, si son más de 15 días respecto a la última dosis de gamma, hay que administrar una infusión extra a la dosis habitual, pero aquí sí hay que añadir tratamiento profiláctico con antiviral, como es el aciclovir o el valganciclovir en caso de no tener respuesta con aciclovir. Es bien sabido que los pacientes que llegan a cursar con infecciones recurrentes a nivel del tracto respiratorio, principalmente neumonías, pues se asocian a complicaciones importantes como es el desarrollo de bronquiectasias. Entonces, en estos pacientes es importante que realicemos un diagnóstico precoz y un tratamiento agresivo de estas infecciones pulmonares porque nos van a prevenir o nos van a retrasar la aparición de bronquiectasias y van a mejorar pues ampliamente el pronóstico en estos pacientes. Hay que solicitar estudios de imágenes, así como estudios de función respiratoria que nos permiten detectarlas de forma oportuna e iniciar tratamientos. Como medidas no farmacológicas se recomiendan la quimioterapia respiratoria, así como tratar de mantener los niveles séricos de IgG mayores de 800 nanogramos por decilitro. Sin embargo, como lo menciono, hay pacientes que incluso teniendo estos niveles, pues persisten con infecciones recurrentes. Entonces hay que siempre individualizar nuestras dosis de gamma globulina. Los cultivos de esputo y agregar antibióticos profilácticos dirigidos. Estos pacientes, debido a este daño estructural ocasionado por las bronquiectasias, se producen cambios en la movilidad ciliar, aumenta la secreción de moco y favorece la infección por otro tipo de bacterias como son las pseudomonas. Entonces, pseudomonas se recomienda utilizar también antibióticos inhalados, tales como la tobramicina, porque tiene un amplio espectro hacia pseudomonas. Por otro lado, acitromicina, debido también a sus efectos inmunomoduladores y antiinflamatorios, también lo convierte en un antibiótico de elección para los casos de bronquiectasias. Se recomienda su administración 3 veces por semana y dado su acción antiinflamatoria también funge como una profilaxis contra micoplasma. Y micoplasma no solo hay una afección a nivel pulmonar, sino también extrapulmonar como a nivel articular. Respecto a las exacerbaciones de bronquiectasias, pues las bronquiectasias, como menciono, se encuentran asociadas a neumonías piógenas recurrentes. Van a ser bastante comunes en defectos como la gamma globulinemia ligada al X o en la inmunodeficiencia común variable está también como inmunodeficiencias combinadas, tales como los síndromes de hiper-IgE, que puede ser un STAT3 o un DOC8. Las propias bronquiectasias pues generan un daño estructural importante, disminuyendo el aclaramiento mucociliar de las vías respiratorias, producen un aumento de la producción y la acumulación de moco y pues estas circunstancias producen un cambio en el tipo de germen que se encuentra asociado a estos procesos infecciosos. Se recomiendan a estos pacientes técnicas de limpieza de las vías respiratorias, como son ejercicios respiratorios, el uso de chalecos vibratorios, así como el uso de nebulizaciones con soluciones hipertónicas para ayudar o contribuir a la movilización de las secreciones. Y aquí, como tratamiento profiláctico, acitromicina, sobre todo por los efectos directos sobre el crecimiento bacteriano y también de forma indirecta sobre la biopelícula bacteriana y la inflamación por los efectos que mencioné en los mecanismos de acción sobre la acitromicina. Otros de los grupos también bastante comunes, pues van a ser la deficiencia del sistema de complemento y esta, pues pacientes que pueden presentar algún defecto en cualquiera de las vías y los componentes de todo este sistema de complemento. Estos pacientes tienen una susceptibilidad incrementada a presentar infecciones por bacterias invasivas, sobre todo por gérmenes encapsulados. Y aquí se recomienda que estos pacientes reciban profilaxis antibiótica de por vida, con cuales amoxicilina se recomienda también el uso de penicilina a 50,000 unidades por kilo día vía oral y está repartida en 2 tomas diarias con dosis máxima de 2 millones de unidades por día. Y en aquellos alérgicos a betalactámicos, el uso de citromicina también viene a tener una función importante. Ampliar la vacunación acorde a la susceptibilidad microbiana, pues como en cada uno de los errores innatos. Por otro lado, otro grupo que también pues hay que tener en consideración van a ser aquellos defectos de la inmunidad innata de forma muy específica que aquellos que presentan alguna alteración en la vía de la interleucina 12 o 23 y de la interferón gamma. Estos pacientes pues llegan a presentar infecciones por gérmenes intracelulares, principalmente micobacterias poco virulentas, como son Bacillodeckel meningeri y algunas cepas ambientales, Mycobacterium tuberculosis, Salmonella, pero también infecciones virales y fúngicas, principalmente candidiasis, histoplasmosis y coccidioidomicosis.
Estos pacientes deben de recibir tratamiento de todas las infecciones micobacterianas de forma prolongada y agresiva, que incluye múltiples fármacos, incluso algunos fármacos deben de ser administrados por vía parenteral. Si el efecto que permite la señalización del vía del receptor del interferón gamma, pues se encuentra presente aquí en estos pacientes, se recomienda una terapia inmunomoduladora con administración de interferón gamma subcutáneo como adyuvante al tratamiento antibiótico. Dentro de las medidas recomendadas para el tratamiento de estas o para prevenir el tratamiento de infecciones por micobacterias, principalmente bacilos poco virulentos o a ciertas micobacterias ambientales, pues primero se recomienda no aplicar la vacuna de BCG, que sabemos que es uno de los retos que debemos de afrontar porque es una vacuna que se aplica pues en los primeros días de vida antes de que el paciente en muchas circunstancias pues muestre alguna manifestación o algún indicio de que pueda presentar algún error innato. Consumir lácteos pasteurizados, evitar contacto con el ganado y como profilaxis primaria el uso de acitromicina, siempre cuando es profilaxis primaria sí se puede utilizar como monoterapia, pero ya cuando es una profilaxis secundaria, después de que se identificó algún proceso infeccioso, no se recomienda el uso como monoterapia, sino que siempre debe de recibir tratamiento prolongado al menos durante un año y si el paciente ya se encuentra sintomático, ahora sí podemos utilizar alguna terapia profiláctica como lo es la combinación de claritromicina o acitromicina aunado a etambutol. Para los casos de tuberculosis con defectos en el receptor de la interleucina 12, principalmente en su cadena beta 1, la profilaxis pues va a ser posexposición. Se utiliza sobre todo isoniazida durante 9 meses. Y para pacientes con salmonela por defectos en el receptor de la interleucina 2 en la cadena beta 1, se recomienda consumir agua purificada, el lavado de las manos, no convivir con reptiles, no comer huevos al mal cocidos, no viajar sobre todas zonas endémicas y la profilaxis antibiótica solo se recomienda ante eventos recurrentes. Se utiliza sobre todo acitromicina aunado a ciprofloxacino, levofloxacino o trimestoprim. Casos de histoplasmosis o coccidioidomicosis, se utiliza sobre todo profilaxis secundaria. Luego de que el paciente ya presentó algún proceso infeccioso diseminado o que llegaron a tener compromiso meningio, se utilizan algunos antimicóticos como itraconazol o fluconazol. Y para cándida se utiliza también una profilaxis secundaria con fluconazol o con itraconazol. Para los defectos o la deficiencia de GATA2, pues GATA2 va a ser una proteína que va a interferir sobre todo con la transducción y la proliferación de ciertos factores de crecimiento que van a estimular a las células madre hematopoyéticas pluripotenciales y son pacientes que cursan con citopenias secundarias a este defecto. Son pacientes que tienen predisposición a infecciones por micobacterias no tuberculosas y por lo tanto deben recibir profilaxis para estas micobacterias no tuberculosas una vez que se tenga el inicio o la presencia de las citopenias en estos pacientes. Entonces, si no hay infecciones por micobacterias no tuberculosas diseminadas, cuando se hace el diagnóstico de GATA2, se recomienda que que se reciba tratamiento continuo hasta que estos pacientes reciban el trasplante de células madre hematopoyéticas. Si el paciente no se trasplanta, pues deben recibir una profilaxis secundaria y se recomienda principalmente acitromicina tanto para profilaxis primaria y secundaria. Otro grupo que es bastante importante es la inmunodeficiencia combinada grave, que son las SCID. Es un grupo bastante heterogéneo que es ocasionado por defectos monogénicos que van a afectar el desarrollo y la función de los linfocitos T, con compromiso o no de linfocitos B y también de las células natural killer. Es considerada una verdadera urgencia inmunológica, ya que estos pacientes, si no reciben tratamiento dentro de los primeros 3 meses, empeora ampliamente su pronóstico, ¿sí? Debido a la gran cantidad de procesos infecciosos que llegan a presentar. No hay una susceptibilidad específica hacia una especie particular de microorganismos, ya que ellos pueden presentar infecciones por cualquier tipo de agente. Las formas clásicas o que podemos identificar en estos pacientes pues van a tener recuento de linfocitos T autólogos menores de 300 células por milímetro cúbico, tienen una respuesta proliferativa a mitógenos principalmente a fitohemaglutinina menor del 10% del control de lo normal. Recordar las tres principales las principales defectos genéticos asociados, como lo es el defecto en el receptor de la cadena gamma común de 6 diferentes interleucinas, que es la única que es ligada al X, o
Por ejemplo, el resto de los defectos genéticos asociados que son de autosómicos recesivos, como el defecto en el receptor alfa de la interleucina 7 o la deficiencia de ADA. Asimismo, RAC1 o RAC2, la presentación clásica del síndrome de OMI. Son siempre defectos asociados a SCID que hay que tener en consideración. Una pieza clave en el abordaje de estos pacientes y que que hay que tratar de promover. Desafortunadamente no es una opción que la tengamos disponible para toda la población, es la detección de forma oportuna a través de un tamiz neonatal con la detección de los TREX. El único tratamiento curativo pues va a ser el trasplante de células madre hematopoyéticas y la terapia génica. Sin embargo, no están disponibles para todos los defectos y sean específicamente lo que es terapia génica, y no hay una gran experiencia más que para los defectos en ADA y para el receptor de gamma común de las 6 diferentes interleucinas. ¿Qué cuidados especiales hay que tener con estos pacientes? Pues hay que suspender el calendario nacional de vacunación, el aislamiento estricto, son considerados pues nuestros niños burbuja. Por lo tanto, hay que tener las precauciones universales con estricto lavado de manos y todo lo que son los fomites y utilización de cubrebocas quirúrgico. Hay que evaluar el estado de exposición previo de citomegalovirus de la madre si el paciente va a recibir lactancia materna. Por lo tanto, si se encuentra serología tanto IgG o IgM positiva en la madre, pues no puede recibir lactancia materna. Hay que proveer el soporte nutricional adecuado con aporte calórico, pues necesario para el paciente, con la administración de nutrición parenteral en caso que sea necesario. El uso de terapia de reemplazo con las inmunoglobulinas pues va a ser una pieza fundamental en los pacientes y pacientes vacunados con BCG. Independientemente de que el paciente tenga o no manifestaciones, en la gran mayoría de las guías se recomienda que estos pacientes deben recibir tratamiento, ¿sí? Hay que hacer una búsqueda exhaustiva, sobre todo de infección diseminada a través de lavados gástrico-seriados, baciloscopías, hemocultivos y urocultivos en búsqueda de micobacterias. ¿Qué tratamiento se recomienda? Que se utilicen terapias triples, ¿sí? ¿Con qué? Con isoniazida, rifampicina y etambutol. Pero si se identifica que hay una infección diseminada al tratamiento, hay que añadir levofloxacino aunado a un aminoglucósido como amicacina. Profilaxis contra neumocistis jirovecii también importante con trimetoprim, y para casos de alergia a trimetoprim o que sean pacientes neonatos, se recomienda el uso de pentamerina inhalada. Todos los pacientes deben recibir profilaxis frente a cándida, principalmente con fluconazol. Profilaxis para el virus incital respiratorio utilizando este anticuerpo monoclonal humanizado que es palivizumab a dosis de 15 miligramos por kilo intramuscular de forma mensual, sobre todo en aquellos periodos en los que se prevé un aumento en, en el riesgo de procesos infecciosos, sobre todo, por ejemplo, en los periodos de invierno. Y la profilaxis en la infección por virus de herpes simple y varicela zoster, pues la utilización de antivirales como aciclovir y tener un estricto control a través de PCRs para detectar cargas virales y evaluar los procesos infecciosos virales, sobre todo de algunas especies de adenovirus, virus del herpes humano, citomegalovirus, así como virus de Epstein-Barr. Otro grupo interesante y también bastante mm, relevante, pues va a ser las inmunodeficiencias combinadas no graves. Y de esta, pues hablaremos un poco del síndrome de hiper-IgM, que es ligado al X. Esta es la inmunodeficiencia combinada por deficiencia del CD40 ligando, es la forma más prevalente de todos los síndromes que cursan con hiper-IgM. Estos pacientes cursan con concentraciones séricas normales o elevadas de la IgM junto con niveles bajos de IgG, IgA o IgE. Cursan con una deficiencia celular que condiciona que estos pacientes tengan una susceptibilidad aumentada a infecciones por Pneumocystis jirovecii, Cryptosporidium parvum y con menor frecuencia por Leishmania, así como Cryptococcus neoformans. Algo que es bastante relevante en estos pacientes y hay que tener precauciones que cursan con colangitis esclerosante, ocasionadas por infecciones por Cryptosporidium, y esto es algo que va a determinar el pronóstico. Es extremadamente difícil de erradicar una vez pues que se lleva a cabo la infección y esto lleva a falla hepática. Para los pacientes que cursan con neutropenia en este contexto, pues tiene una excelente respuesta al uso de factor estimulante de colonia de granulocitos. Para los pacientes que cursan con deficiencia mediada por anticuerpos, el terapia de reemplazo con la gamma globulina. Y hay que suspender las inmunizaciones también a estos pacientes, excepto las vacunas contra la gripe y por COVID-19. Y por deficiencia celular, la profilaxis pues va dirigido también contra Pneumocystis jirovecii utilizando el clásico trimetoprim
Y por el otro lado, las profilaxis antifúngica, pues no es de rutina, pero en caso de que sea necesario, se recomienda el empleo de fluconazol. Profilaxis con acitromicina, pues no está estandarizada y no se recomienda de rutina, a menos que el paciente, pues ya se documente la presencia, por ejemplo, de infecciones por pseudomonas o por algún otro tipo de agente que pues vaya a hacerse beneficioso de la utilización de la acitromicina. Para los casos de neutropenia, además de la utilización de estos factores estimulantes, pues siempre deben de tener un seguimiento por hematología. Y por lo que mencionamos, que marca el pronóstico de estos pacientes, el riesgo de enfermedad hepática por Cryptosporidium, también debemos de realizar ciertas recomendaciones, como el recomendar solo consumir agua hervida o filtrada con ósmosis reversa y filtros con poros de 1 micrómetro de tamaño. No se recomienda la natación porque hay una mayor supervivencia del parásito en el agua contaminada y hay una resistencia de este al agua clorada. Los animales también pueden llegar a ser portadores, por lo tanto hay que tener recomendación para la presencia de mascotas en casa y deben de tener un control estricto por su veterinario y así como evitar el contacto con animales de granjas, principalmente cabras y corderos. Y pues no consumir vegetales crudos. Se recomienda siempre que sean cocidos, pasteurizados o enlatados. Respecto a ataxia telangiectasia, que es otro grupo bastante característico, que son síndromes de ruptura cromosómica con inestabilidad genómica, es un trastorno autosómico recesivo por defectos en la proteína ATM. Cursan característicamente con ataxia cerebelosa, normalidades cutáneas, telangiectasias oculocutáneas, patologías oncológicas e inmunodeficiencias progresivas hasta en el 15% de los pacientes. Algo que es bastante característico es que tiene un aumento sostenido en los niveles de alfa-fetoproteína, como puntos de corte, incluso niveles mayores de 10 nanogramos por mililitro. Y tienen un grado de inmunodeficiencia variable, ¿sí? Esto, dentro de los hallazgos inmunológicos más frecuentes, pues va a ser la deficiencia selectiva de IgA y puede existir hipogamaglobulinemia de los otros isotipos o tener un perfil de tipo IgM. Hay una mala respuesta a los antígenos polisacáridos. Desafortunadamente, para este trastorno no tenemos un tratamiento definitivo y desde el punto de vista inmunológico hay que realizar evaluaciones periódicas de los niveles de inmunoglobulinas y respuesta a antígenos proteicos y polisacáridos. Y de acuerdo a esto, pues realizar pautas si el paciente requiere o no terapia sustitutiva con gamma globulina. Para el caso de que lleguen a desarrollar bronquiectasias, pues profilaxis con acitromicina. Y para el compromiso celular, pues profilaxis para pneumocitis jirovecii, también ya sabemos las pautas establecidas con trimethoprim. A pesar de que no es un hallazgo común, la terapia antifúngica también pues no es de rutina. Siempre hay que hacer una terapia individualizada. Cursan con radiosensibilidad, hay que recomendar limitar la exposición a rayos X y al sol, así como el uso de protectores solares. Las vacunas no están estrictamente contraindicadas debido o de acuerdo a, esto lo vamos a pautar de acuerdo a la presencia de deficiencia humoral o celular, la vacuna anual contra la gripe y también según las regulaciones vigentes respecto a las vacunas de COVID-19, vamos a decidir si se decide o no vacunar con estas opciones de vacunas. Respecto al seguimiento, pues va a ser un tratamiento multidisciplinario de forma constante y la utilización de diferentes paraclínicos para su seguimiento. Síndrome de DiGeorge también es un grupo bastante heterogéneo de pacientes que tienen grados variables de dismorfismo facial, hay cardiopatía congénita, anomalías velopalatinas, o sea, en general es el síndrome cardiovelofacial que cursan con hipoplasia de las glándulas paratiroides, así como hipoplasia del timo con una inmunodeficiencia o sin ella. Y van a tener diferentes espectros de presentación, desde un incompleto hasta uno completo. La gran mayoría se asocian a microlesiones heterocigotas en el cromosoma 22q11.2 y el compromiso inmunológico va a ser bastante variable, desde un compromiso predominantemente celular y la inmunización pues va a depender de este compromiso. Para el inicio de quimioprofilaxis para pneumocitis jirovecii con trimethoprim, pues va a estar pautado de acuerdo a los niveles de TCD4 y para la edad del paciente. Wiskott-Aldrich, otro también bastante característico que ya conocemos, todas sus manifestaciones principales, es una herencia ligada al X, microtrombocitopenia, el eczema, infecciones recurrentes, autoinmunidad, neoplasias hematológicas. Tiene una susceptibilidad importante a infecciones bacterianas y también virales, virus del grupo herpes y también fúngicas. El espectro de presentación es bastante variable, que puede ir desde muy leve hasta aquellos casos que llegan a presentar manifestaciones muy graves, manifestaciones autoinmunes y neoplasias malignas, y pueden progresar de una forma a otra a lo largo del tiempo. Para la inmunodeficiencia combinada que de pronto pueden llegar a tener estos pacientes, el único tratamiento pues va a ser el trasplante de células madre hematopoyéticas.
La terapia de reemplazo con IgG se tiene que realizar desde el momento del diagnóstico, de forma independiente de los niveles de IgG y de la respuesta a las vacunas, a pesar de que estas pues llegan a estar en rangos normales y no están contraindicadas a pesar de que tengan una trombocitopenia severa. Las vacunas también van a estar contraindicadas todas, excepto el antigripal anual y la de COVID-19. Para el déficit celular se recomienda la profilaxis contra el Pneumocystis jirovecii, también con nuestro clásico trimethoprim, y para otros virus hay que individualizar. Si es necesario iniciar terapias antivirales con aciclovir o valganciclovir de forma específica para citomegalovirus. La exposición al virus de la varicela zoster, pues este va a estar protegido por la dosis sustitutiva de la gamma globulina hasta 3 semanas después de la infección, pero se recomienda aciclovir también como terapia adicional a partir del séptimo día posterior al contacto y terapias de 5 a 7 días. Para evitar la infección por citomegalovirus, pues como recomendamos en los pacientes con agama, suspender la lactancia materna en casos de IgG o IgM positivas en la madre. La transferencia de hemoderivados siempre deben ser filtrados y leucorreducidos. Y para los casos de trombocitopenia, se deben evitar la transfusión de concentrados plaquetarios, a menos que sean casos graves que sí ameriten, como son en hemorragias a nivel gastrointestinal o sangrados por traumatismos cráneoencefálicos. ¿Por qué se hace esta recomendación? Pues hay que evitar la sensibilización frente a ciertos antígenos plaquetarios o antígenos HLA que podrían complicar la realización del trasplante, que es nuestra única opción curativa. Como los casos de epistaxis, también se utiliza con éxito el ácido tranexámico en su presentación intravenosa, pero se emplea sobre todo en taponamientos nasales y ayudan bastante a detener estos episodios. Otro grupo bastante interesante es síndrome de hiper-IgE, la triada clásica, son abscesos fríos por estafilococos recurrentes en la piel, las neumonías necrotizantes con formación de neumatoceles y las elevaciones persistentes de los niveles de IgE, se pautan mayores de 1000. Además de esta triada característica, pues cursan con otro tipo de manifestaciones, como son clínicas no inmunológicas con afectaciones importantes del tejido conectivo, esquelético, la dentición y la vasculatura. Cursan con infecciones piógenas recurrentes, hay eczema, hay un dismorfismo facial que se presenta ya en etapas posteriores o al inicio de la pubertad, hay alteraciones esqueléticas y dentales. Y en cuanto a los hallazgos inmunológicos, pues también llegan a ser muy variables. La IgE suele estar muy elevada. Respecto a la IgG, la IgA e IgM también se puede encontrar elevadas, son valores normales y pues propiamente por esto se presenta una alteración de la inmunidad celular. Profilaxis se recomienda con trimethoprim a dosis ya convencionales para pacientes que cursan con infección candidásica recurrente, fluconazol, pero si ya llegan a presentar infecciones diseminadas, pues se recomienda más el uso de itraconazol. Para bronquiectasias y colonización por pseudomonas, la trovamicina micronebulizaciones y aunado a la citromicina vía oral. La terapia de reemplazo por la vía que tengamos disponible, pues va a depender de la clínica del paciente, el manejo multidisciplinario también por dermatología, por las afectaciones a nivel de la piel, control odontológico e higiene bucal. Y para aquellos pacientes que tengan compromiso musculoesquelético, pues también considerar siempre el control del metabolismo fosfocalcio, el control de la columna, la osteopenia, realización de densitometrías, así como la suplementación con vitamina D. Y ya para finalizar, quise incluir esta tabla que me parece bastante interesante, que es respecto a la administración de las inmunizaciones en los pacientes con errores innatos de la inmunidad. Se incluyen las principales vacunas que encontramos disponibles en la cartilla, así como los defectos principales en los errores innatos de la inmunidad y se pautan las recomendaciones de si aplicar o no. Obviamente esto va a depender siempre de las condiciones clínicas del paciente y hay que individualizar pues la inmunización de nuestros pacientes, pero siempre hay algo que hay que tener en cuenta. Como conclusiones personales, pues son pocos los estudios que han examinado las estrategias óptimas de prevención de las infecciones en los errores innatos de la inmunidad. La orientación se va a basar en el conocimiento del espectro de infección y la experiencia de otros estados inmunodeprimidos. El diagnóstico precoz y preciso de las infecciones suele ser esencial en estas enfermedades, teniendo en cuenta la frecuente ausencia de signos clásicos de inflamación, por lo cual pues hay que mantenernos bastante alertos y puede ser incluso un poco más exagerados en la búsqueda de alguna manifestación en estos pacientes. Y algo que es bastante importante, mientras más estemos familiarizados con las infecciones y complicaciones únicas de los errores innatos de la inmunidad específicas, debería contribuir a mejorar la morbilidad y la mortalidad de estos pacientes.
Gracias.